Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pebaterra. Hoy estamos aquí para enseñaros el nuevo modelo de Giulia Campers. Es el modelo Yosemite y está montado en una Mercedes Sprinter 4x4, 190 caballos con 9 velocidades. Haremos la vuelta por fuera como siempre, os la explico y luego entramos para adentro. Aquí en la parte frontal, parrilla, los faros láser súper integradas que le dan una estética impresionante. Techo elevable, hecho esta vez con fibra de carbono, no tan solo por la estética, sino también por quitarle peso a este tipo de camperizaciones. Ya sabéis que el peso es algo que todos intentamos evitar. Parte inferior, protecciones Almond, está totalmente protegida por abajo. Y el neumático que monta este vehículo es un BF Goodrich 275-55 R20. Habéis escuchado bien. Está montado en una llanta Delta de 20 pulgadas. También tenéis la opción del 18, pero el 20 le queda espectacular. Veniros conmigo a la parte de atrás que veremos el portón, que como no, lleva las placas multiusos de Coru, que ya sabéis todo que son de muy buena calidad. Aquí tenemos la extensión para poder dormir de forma transversal y así optimizar mejor la camperización interior. Y aquí tenemos todos los servicios, la toma de agua, el potty, la salida del truma y la conexión a la corriente. Y ahora vamos para adentro, que os la enseño. Abrimos. Antes de entrar os voy a explicar dos accesorios. Uno es este escalón que sale de forma automática para ayudar a subir más fácilmente, ya que es un vehículo que es bastante alto, y la cortina mosquitera que va muy bien cuando estás en una playita o una montaña y llega la hora mosquito. ¿Vale? Vamos para adentro. Justo entrar tenemos el salón. Fijaros en el tapizado de los asientos del acompañante. Justo enfrente tenemos la mesa plegable y el accesorio auxiliar de la mesa para poder acceder desde los asientos giratorios, que son unos asientos giratorios súper cómodos con suspensión independiente, que si os fijáis tienen para mejorar la comodidad a la hora de estar sentado, a la hora de conducir, a la hora de estar comiendo. Son muy cómodos. En la parte superior hay armarios. Son bastante amplios, llevan unas separaciones para evitar que todo vaya de un lado para el otro. Y si venís hacia acá tenemos la cocina. La cocina tiene aquí una zona de trabajo. Si abrimos hay un fogón de 2 fuegos a gas, una pica con el grifo que se esconde para cuando no estás cocinando, no estás fregando, poder usar toda la superficie. Y en la parte inferior tenemos 3 cajones con unos cierres que están perfeccionados y cierran perfectamente. Aquí tenemos un armario con sus estanterías. Y como no, en una cocina no podía faltar los armarios de almacenaje superiores y la nevera. La nevera que está es de 90 litros y está justo en la puerta. Cosa que es muy cómoda porque puedes acceder a ella desde fuera. Evitas así muchas entradas y salidas que lo único que hacen es ensuciar la camper. Venidos para aquí, que justo enfrente de la cocina tenemos el baño. Tenemos el plato de ducha y la taza del váter. Más arriba está la pica con el grifo extraíble que tiene un accesorio arriba para poderte duchar con él. Y aquí a la derecha tenemos un armario y el toallero. Y justo detrás, cama de matrimonio de 1,80 m por 1,50 m y es una cama que sube y baja de forma electrónica. Tenemos un mando y la podemos subir y bajar. La bajamos para dormir y la subimos para tener espacio y poder acceder al maletero. Ahora vamos afuera, que os lo enseño desde fuera, que os lo podré explicar mejor. Vamos para allá. Tiene un colchón súper cómodo, es de viscoelástico y el somier es reforzado para cuidar nuestras espaldas.
Bueno, aquí en el portón, que está forrado de piel, tenemos las famosas bolsas para las sillas que a todos os encantan. No me lo paráis de decir en los comentarios, que os parece un accesorio súper cómodo. Todos tenemos las sillas tiradas por todos lados siempre. Y aquí tenéis el maletero. Veis que hay dos arcones. En este tenemos un depósito de agua de 150 litros y en este tenemos toda la electricidad y el gas, ¿vale? Entonces, fijaros. Esto es un portaesquís, es para guardar en los esquís, y en la parte central puedes almacenar lo que quieras. Puedes poner las cajas Nomad, que además tienen justo la medida, o puedes poner raíles para llevar bicicletas o para llevar cualquier elemento deportivo. En este vehículo pueden dormir 4 personas, 2 en la cama que sube y baja y 2 en el techo elevable, pero también viene la opción de poder dormir, porque hay veces que por inclemencias del tiempo abrir el techo elevable es un problema. Entonces, este maletero también se puede convertir en cama y ahora os lo enseñamos. Venid para acá, que tenemos aquí otra furgo que la tenemos montada para que lo veáis. Tiene un somier que es accesorio, lo quitas y lo pones. Si va a venir gente lo llevas y si no lo dejas en casa y así no está trasteando por en medio. Y lo mismo con los 3 cojines. Montas otra cama exactamente del mismo tamaño que la de arriba. Bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, espero que os haya gustado este nuevo modelo de Giulia Campers. Recordad que es el modelo Yosemite y si os ha gustado, por favor, darnos un like, que nos ayudáis un montón, y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.